Muy buenas a todos, bienvenidos a otra de las partidas que se jugó en la segunda ronda. Esta pertenece ya a la segunda partida entre el jugador paraguayo Axel Bachmann contra Nihal Sarin, con ganas de traer a Nihal Sarin ya que llevaba tiempo sin traerlo al canal. Para Bachmann difícil, ¿no? La eliminatoria, había perdido además el día anterior llevando las piezas negras, por lo tanto, bueno, pues ahora con un pelín de ventaja, pero enfrentándose a un jugador muy potente. C4 ya en el tablero, los relojes están en marcha. E6, movimiento preparatorio para coger el centro y ocuparlo con D5, G3 para fianchetar, D5 ya en el tablero, se mantiene la tensión central, se vuelve a atacar la casilla de D5 y caballo F6, bueno, pues desarrollando y reforzándola. Más jugadas de desarrollo, caballo F3 preparando el enroque y D4 avanzando el peón, bueno, pues a una posición más adelantada, D3 reforzando el peón de C4 y tras caballo C6, enroque en corto en la posición. Si nos vamos a las bases de datos, pues hay bastantes partidas, sobre todo por parte de jugadores de la élite, por lo tanto de momento en teoría. Alfil, no sé dónde voy, alfil C5 por parte de las piezas negras y tras estos movimientos ahora sí me adelantaba un movimiento alfil G5, clavando al caballo de F6, decide Nihal Sarin enrocarse en corto y caballo B D2, quizás con idea de jugar este movimiento, caballo 4 en el que está clavado el caballo de F6, viene con ataque sobre el alfil, es verdad que el alfil se puede retirar a E7, pero aquí Nihal Sarin lo hace de antemano, se adelanta, se desclava y caballo E1 buscando el flanco de dama. En esta posición también el alfil de la gran diagonal pues coge bastante fuerza. La idea es traer el caballo a esta posición y bueno, pues ir ganando centro con los peones en el flanco de dama. Tras estas jugadas, pues Nihal Sarin aprovecha para también fortalecer ese peón central avanzado que tiene. Caballo C2 con maniobras y tras A5, evitando, controlando la casilla de B4, se prepara ese movimiento, ¿no? Se juega A3, caballo D7. Como vemos, Sarin ofrece el cambio de alfiles, el mejor movimiento es el cambio, que también bueno, pues favorece al jugador de piezas negras, se aprovecha para desarrollar la dama, quizás el alfil chocaba contra sus propios peones, sobre todo en el centro. Torre E1 alineando la torre para atacar la dama o mirarla por rayos X y caballo... Perdón, salud, caballo F6 volviendo a la posición anterior. Torre B1, movimiento en el que bueno, pues se indica que B4 va a llegar, parece que sí o sí, y A4 siendo un movimiento pues bastante interesante, controlando cualquier movimiento por parte del peón. Bachmann va por él, B4 y bueno, pues tras A por B3, caballo por B3. Como vemos en esta posición o en la anterior, las piezas blancas tampoco tienen mucho espacio, ¿no? En el centro, sobre todo, sus piezas están prácticamente ocupando todas las casillas, los peones están ahí un poquito retrasados, sobre todo este D2, por lo tanto al menos gana algo más de espacio, libera al caballo de D2, bueno, pues dándole un poquito más de fuerza y bueno, pues vamos a ver cómo sigue la partida. Tras estos movimientos se juega torre D8, dama D2 conectando las torres y alfil F5 también completando el desarrollo. Alfil por C6 siendo una captura bueno, pues interesante para revolver un poquito la partida, se doblan los peones, pero aquí también las piezas blancas bueno, pues tenían este movimiento que es caballo B4, incluso entregando el peón de A3, en lo que si se juega torre por A3, las piezas negras, como vemos, tienen bastante ventaja, ya que ahora esta captura toma mucho sentido, ya que tras peón por, bueno, pues hay un doble ganando la calidad, se ha recuperado ese peón que se había perdido en A3 y las blancas tienen con una ventaja decisiva. No obstante, aquí las piezas negras no tienen por qué capturar y sí golpear en el centro con el 4 y esta línea, bueno, pues es muy chula, ¿no? El alfil no tiene diagonal, caballo por C6 para molestar o estropear la estructura de peones y tras jugar E3, D por E3, dama por E3 y posteriormente torre por A3, D por E4 con ataque por parte de las negras sobre dicha casilla, también las piezas blancas lo tienen bien defendido, el alfil se puede retirar quizás a esta casilla de 6 golpeando este peón, primero se ataca el caballo y tras caballo de 7, como vemos también, bueno, pues hay cierta presión sobre varios puntos de las blancas, por lo tanto la dama se retira a F4, se quita de la clavada y bueno, pues llega a defender este peón y bueno, pues las blancas tienen también esta captura. No obstante, en esta posición en las que, como vemos, las blancas tienen mucho más espacio, también se ha liquidado bastante material y quizás, bueno, pues esto no le interesa a Bachmann, que tenía que jugar a ganar, decide capturar directamente, dobla los peones, se genera un peón pasado a su favor
y dama b4 ya en el tablero activando la dama, buscando el cambio de damas y se recapturaría quizás de peón, trayendo ese peón un poquito más a la posición, o incluso de caballo también es posible, golpeando en c6, lo evita Sarin o le dice, bueno, pues captúrame si quieres, pero así desdoblo mi estructura fea de peones, y caballo c5 ya en el tablero con ideas de saltar a b7. Hay que destacar que aquí este movimiento no funciona, en el que se ataca a la dama y casi se atrapa al caballo, ya que la dama se tiene que retirar, bueno, pues dejando la defensa de la pieza, pero aquí existe esta captura en la que las piezas blancas, bueno, pues estarían ganando, ¿no? No hay mate debido a dama f8, pero estás entregando la dama. Por lo tanto, se juega torre e8, caballo b7 quizás podía dar este doble, aunque es verdad que las damas se enfrentarían. Torre 8 también con la idea de contragolpear en el centro, ya que el flanco de dama está siendo pues con iniciativa por parte del jugador de piezas blancas, y aquí se decide jugar f3. Parece que caballo b7 podría ser interesante, y las piezas negras, si quieren evitar el cambio de damas, pues pueden retirar la dama d7, repetir movimientos, pero claro, la triple repetición favorece a Nihal Sarin. Por lo tanto, bueno, pues a caballo b7 nuevamente, bueno, pues si se cambia material podía continuar la partida de esta manera, pero lógicamente quizás Sarin no capturaría, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues opta por este movimiento que es f3. Hay debilidad en la posición, como es la barrita ya es un poquito favorable a Nihal Sarin, y esto lo empieza a aprovechar oliendo sangre en el flanco de rey. Perdón, y jugando h5. Por otro lado, el peón se empieza a avanzar a 4, h4, entrando en contacto en g3, y ahora sí caballo b7 atacando a la dama. Esta se retira a e6 y caballo c5 con nuevo ataque sobre la dama. La dama vuelve a d6 y aquí se juega rey f2, siendo un primer error por parte del jugador paraguayo. Nuevamente la repetición es posible, y aquí hay un movimiento que la máquina da que es bastante interesante, que es caballo b3, retirando el caballo a esta posición, quizás para avanzar el peón. El tema es que las piezas negras ahora sí que tienen este movimiento, aprovechando que la torre no conecta con la dama, y tras dama 3 y todos estos cambios, pues caballo por a3, es verdad que se pierde un peón y parece que una pieza, pero existe esta jugada salvadora que es caballo c5, no por atacar a la torre. Torre por a3 no es posible debido a esta captura por parte de las blancas, y si las piezas negras primero capturan en b1, que quizás sería lo suyo, se recaptura de caballo y así se salva la pieza, y bueno, pues la partida continuaría, quizás con un pelín de ventaja blanca. Bueno, en cualquier caso decide, bueno, pues jugar este movimiento, deja libre esta casilla de h3 y a un movimiento, por ejemplo, quizás que podríamos pensar que es más natural como rey g2, tampoco funciona del todo. Caballo h5 pues nuevamente activa dos piezas, y aunque es verdad que existe este tenedor, este doblete en la posición, caballo f4 con jaque, y bueno, pues una vez se retira el rey también el alfil se puede retirar a h7 y ahí no pasaría nada, y incluso las piezas blancas, bueno, pues estarían peor. Con este movimiento pues evita quizás este salto directamente, pero Nihal Sarin juega caballo h7 para entrar en g5. Los peones en el flanco de rey, además de estar tocados, están muy vulnerables. Por otro lado, Bachmann contragolpea o juega a5, caballo g5 ya en la posición, y bueno, que se puede jugar a6 era posible, manteniendo el avance de ese peón, aunque las piezas negras cuentan con dos torres. De momento torre f1 ya en el tablero, y tras torre a7 con la idea de doblar y dejar bien sellado o bien defendido pues este peón pasado que tienen las blancas, se juega torre a1. Si quieren reaccionar con un movimiento como rey g2, pues es un movimiento malo, ¿no? Es el alfil el que entraría en h3 ganando la calidad, por lo tanto ya sería tarde. Torre a1 se responde también llevando alguna pieza hacia el flanco de dama, y tras doblarse g4, siendo quizás el error que aprovecha pues Sarin en esta posición. Parece que a6 era un movimiento también interesante para las blancas. Se opta por este movimiento que evita los cambios, viene con ataque sobre el alfil, y ahora parece que no lo aprovecha del todo, ya que decide entregar una pieza y sacrificar una pieza Nihal Sarin con un movimiento muy bueno, y parecía que caballo h3 era más potente, ya que obligas al rey a retirarse a una casilla como e1, estando también pues algo más
en una columna central, y si el rey viene a capturar el caballo, a atacarlo, caballo F4 viene con jaque. Por lo tanto, el alfil no tiene por qué sufrir. El caballo de G5 ha mejorado su posición y están, bueno, pues en una posición muy potente las piezas negras, ¿no? El alfil parece que llevarlo a D7 incluso, bueno, pues sería posible, o incluso C8. Bueno, todo esto no ocurre, ya que aquí no decide hacer este movimiento, pero juega esta jugada buscando la ruptura central, E4. Vamos a ver las debilidades que tiene Pacman en la posición, y tras este movimiento parece que ayuda a esta jugada G por F5. Parecía una línea un poquito mejor, comenzando con algún cambio en el centro, no capturando esa pieza que se estaba entregando, pero el tema es que aquí las piezas negras pueden capturar y entregarla nuevamente, ya que si peón por, pues como vemos se abre completamente la columna, y tras estas jugadas, bueno, pues incluso existe este sacrificio, ¿no?, que es temporal, dama por y caballo por E4, pues dando un jaque, recuperando la dama y siguiendo la partida, ¿no? Quizás esta era la idea de Sarin, en la que parece que no tiene ventaja según el módulo, pero a cambio, bueno, pues ha liquidado bastante material en la posición y parece que este peón podría estar cayendo. Bueno, pues todo esto no ocurre. Decide tras E4 Pacman capturar en F5 y E por F3. Como vemos, la dama está mirando el punto de H2, y aquí ¿qué se puede jugar? Bueno, pues viene el error definitivo. Parece difícil la posición, ya que, bueno, pues casi que no hay muchos movimientos. Si capturas en F3, dama por H2 viene con jaque, recuperando de momento pues la pieza en la posición y estando un rey muy vulnerable tras un movimiento como dama por E2. Como vemos, la columna está completamente abierta, y aunque la máquina marca igualdad, pues es una posición creo que bastante difícil para las piezas negras. Esto no se juega, y en cambio si se llega a jugar rey E1, es verdad que te cae el peón de H2, pero no viene con jaque. De momento el caballo no está cayendo, que podría capturar al menos un peón en D4, y bueno, pues tras estos cambios parece que la posición aguanta, aunque también pues la columna está abierta y bueno, pues la dama negra muy activa, un peón muy pasado en H4 y bueno, pues con dificultades en cualquiera de los casos. No obstante, rey G1 pues es un movimiento lógico, ya que defiende la casilla de H2, pero claro, pues estaba el caballo para entrar en H3, primero F por E2, ya que viene con un tiempo, torre F, E1, y ahora se activa la dama a la casilla de F4. Como vemos, prácticamente los caballos que necesitan varios saltos para llegar a la defensa de su rey, pues está bastante solitario, las torres tampoco realmente ayudan. Dama F4, quizás único mejor movimiento, pues es el que se juega ahora, que es torre por E2, y ahora finalmente caballo H3 jaque y rey H1, y a partir de ahora yo creo que Capablanca estaría, bueno, pues muy orgulloso de este final que se va a marcar en la posición. Tras estas jugadas, torre por A5, estando dos veces atacada la torre, pero realmente no se puede atacar o capturar, ya que a torre por A5, perdón, dama F1 sería mate. Por lo tanto, no solo se gana un peón, sino que se está atacando a una torre que, bueno, pues está prácticamente indefensa, solo defendida por el caballo. Lo que se juega a continuación es torre B1. Pacman retira y defiende con su dama en esta posición, pero tras dama F3 viene con jaque única, ya que el rey no tiene movimientos, es torre G2, quedando esta torre pues completamente clavada. Y ahora, como vemos en los relojes, tenían un minuto y pico, jugada a 36, por lo tanto todavía con 4 jugadas para llegar al control extra de 30 minutos. Se gana tiempo jugando caballo F2, única rey G1, y se vuelve a dar este jaque siendo única rey H1. Tras estas jugadas, quizás el movimiento de la partida. Si queréis podéis pausar el vídeo, ya que bueno, pues es una auténtica gozada de movimiento, y es torre A1, bueno, pues entregando la torre y siendo brillante el movimiento. La partida continúa con caballo por A1. Si torre por A1, el tema es que entra la segunda torre, y tras dar este jaque, caballo por A1, y nuevamente la dama pues tiene vía libre para entrar en F1 y dar mate finalmente, ¿no? Te cubres con la torre y dama por sería mate. Por lo tanto, no funciona capturar con la torre, y en caso de no capturar, ya que a fin de cuentas pues la torre está defendida y se hace un movimiento como caballo por D4 atacando a la dama, existe dama F1. Viene con jaque. En caso de colocar la torre en G1,
Pues caballo F2, qué bonito mate, quedando ahí atrapado, mate de la coz sería. Y en caso de capturar pues en ese jaque o evitarlo, pues nuevamente sería mate sí o sí. Por lo tanto no funciona ni no hacer nada al respecto a este brillante movimiento, retirar o hacer cualquier otra jugada, ni tampoco capturar. Se captura con el caballo y ahora lo que hay que atacar es la segunda, aprovechando que pues la torre está clavada y no hay defensa sobre la misma. Primero y nuevamente en esta posición Nihal Sarin vuelve a dar un jaque en F2, está en la jugada 39, por lo tanto consigue un poquito más de tiempo antes de llegar al control de 30 minutos, es 30 segundos por movimiento, rey G1, caballo H3. En estos momentos, aunque el reloj creo que no lo va a sumar, lo suma después de unas jugadas, ya contarían los dos jugadores con 30 minutos más en el reloj, rey H1 y ahora viene esta jugada, ¿no? Torre A2, brillante jugada en el que la torre de G2 pues está clavada. Se juega torre G1 por ver algún otro movimiento. El problema nuevamente es que si te cubres con la torre, pues se entrega el mate en G1 tras dama F1, por lo tanto no funciona. Si colocas la dama, pues estás perdiendo pues lógicamente la dama y nuevamente la torre de G2 no puede capturar, y si capturas pues nuevamente con ese mate que hemos visto. Por lo tanto, siguiendo con la partida, se opta por este movimiento, devolviendo pues quizás algún sacrificio, pero claro, hay un problema añadido, mate en una, y Nihal Sarin pues lo encuentra y es caballo F2 mate. Brillante combinación, también Pacman quizás se deja dar el mate finalmente, lo cual pues también le honra. Una eliminatoria muy difícil. Vamos a ver qué pasa en la tercera ronda, ya que hay algunos jugadores de los nuestros clasificados. Finalmente Axel pues no se pudo clasificar, pero también bien por Nihal Sarin, ya que es una gozada verlo, sobre todo en los finales. Un saludo y hablamos. Chao.